Amigas y amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por asomarte a la ventana de Butaná. En esta ocasión estamos felices porque tenemos la presencia de una persona muy apreciada, muy querida por nosotros. Este, Hablo de aquí, de J. Alfonso Ríos, un egresado de la Universidad de Lindavista, y quiero que platique con nosotros acerca de un tema para mí muy importante porque es un tema que muchos no sabemos, que ha pasado desapercibido incluso en las noticias. Estoy hablando de la Agenda 2030 de la ONU, que al parecer en el 2015 se planeó para el globo terráqueo, y quiero preguntarle a él hasta dónde nos afecta o hasta dónde nos ayuda, o qué es lo que oculta o qué es lo que no sabemos nosotros como personas comunes acerca de esta agenda. Seas bienvenido, Alfonso, esta es tu casa y queremos preguntarte sobre todo qué es la Agenda 2030 de la ONU para los pueblos del mundo. Ok, pues saludo a todos, muchas gracias por invitarme. Y sí, eh, en el 2015 se plantearon un problema muy importante a nivel global, que es el problema de la sobrepoblación. Ajá. ¿Sí? Se analizaron algunos datos importantes, por ejemplo, en el siglo XIX habían solamente 1.000 millones de personas. Para el siglo XX esta población aumentó considerablemente de 1.000 millones de habitantes en el siglo XIX a 6.000 millones de habitantes en el siglo XX. En tan solo pocos años, en la actualidad, hoy, estamos hablando que somos 8.300 millones de habitantes. Oh. Así que en el 2015 la ONU planteó la Agenda 2030, ¿sí?, como una solución para erradicar los problemas causados justamente por la sobrepoblación y tratar de disminuir ese problema, principalmente la sobrepoblación, en lo que cabe la pobreza también, el hambre, otros problemas muy graves que la ONU piensa que justamente esa es la causa principal. Supongo que también esto va enfocado a diferentes rubros, ¿no? Porque a raíz de que, por ejemplo, tenemos mucho más gente habitando en el globo terráqueo, obviamente que también crece la inseguridad, crece el hambre, crecen las necesidades también, y crece también, ahora sí, la falta de empleo, la falta de Así es, trabajo en todos los países del mundo. así es. Los países de la ONU firmaron la Agenda 2030 en 2015. Tiene 17 puntos principales. Ajá. Eh, se considera esto un paso muy importante para lograr el desarrollo sustentable, Ajá. sí, o desarrollo sostenible, con el fin de que para 2030, Ajá. ¿sí?, podamos tener avances importantes en la rama económica, educación, de salud, de población. Eh, este, este plan, este plan eh, que fue aceptado por muchos en aquella ocasión, aunque hoy ya tiene muchos detractores, tiene como objetivo principal lograr acabar con los problemas de desempleo y de pobreza causados justamente por esto, que es la sobrepoblación a nivel mundial el día de hoy. Ahora bien, si vemos realmente las afectaciones que tiene a nivel global, pues vamos a encontrar que tiene muchos problemas y que ha causado muchos problemas en diferentes países, incluyendo México. Ha afectado de diversas maneras, de tal modo que pues ya ha sido rechazado por gran cantidad de países que en un principio la defendían. Pero que ahorita ya es difícil. Incluso tengo entendido que fue firmado por más de 190 países en el Así es, mundo, ¿no? Pero principalmente enfocándonos en lo que es nuestro continente americano, hay algunos países del continente americano que tampoco firmaron esta, esta propuesta de la así ONU, es. ¿no? Por sus diferentes razones. Yo quisiera que aterrizáramos en México, porque es lo que a nosotros nos interesa, ¿de qué manera nos está afectando o nos está ayudando esta Agenda 2030, sobre todo en la cuestión de educación? Porque paréceme que por ahí está entrando algo que oculta un poco la Agenda 2030 de la ONU. Así es. La Agenda 2030 en sus diversos puntos, son 17 puntos, intenta hacer cambios drásticos en la estructura del Estado, a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural. Y cuando hablamos de a nivel cultural, hay que enfocarnos mucho en la educación, donde realmente se ve bien
la forma en que está trabajando la Agenda 2030, ¿no? Mediante las propuestas de la ONU, por ejemplo, tenemos el punto 4 y el punto 5 de la ONU. Dos puntos que van de la mano, que son educación de calidad y inclusión, ¿sí? Igualdad de género. Son dos puntos que van muy de la mano. ¿Qué sucede? Entonces la Agenda 2030 propone que mediante la educación, ¿sí?, se pueda adoctrinar a las familias del mundo, incluyendo de México. ¿Para qué? Para aceptar las distintas ideologías de género. Así, por ejemplo, el año pasado, nada más en marzo de 2022, Sí. tenemos que la gobernadora del Estado de México, Claudia Sheinbaum, propone en marzo de 2022 una ley donde los niños pueden mutilar su propio cuerpo con el fin de poder aceptar el sexo que ellos decidan sin consultar al padre. ¿A los 12 años? A partir de los 12 años. En el 2020-2021 se hacen propuestas de ley para modificar las leyes de los artículos 181 y 182 del Código Penal. Estas leyes lo que hacen es, en su versión original, cualquier persona, cualquier adulto que tenga relaciones sexuales con un niño de 12 años es considerado estupro y es una condena hasta 30 años. Así es. Pero esta ley se ha modificado con estas propuestas, permitiendo que un niño a partir de los 12 años, si él toma la decisión de tener relaciones sexuales con alguien mayor, esta persona mayor no necesita ser culpado de ese delito, queda absuelto de ese delito. Ya no es culpado de violación o estupro, lo que antes era un delito. Lo que me estás diciendo es algo bastante grave. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista... En este caso, legal. Sí, ejecutivo. Incluso de la salud también. Y esto está entrando en la educación. Tenemos, por ejemplo, ya propuestas para este plan educativo nuevo que está implementando el Estado. Por ejemplo, los baños mixtos. Baños que mujeres y hombres van a compartir. Ya no va a haber baño de niño y baño de niña. La idea del Estado es que haya baños mixtos para buscar cumplir la igualdad de género que la ONU propone. Así como, por ejemplo, enseñar a los niños desde chiquitos la diversidad sexual que la Agenda 2030 propone, las parejas, las relaciones sexuales, por ejemplo, hombre con hombre, mujer con mujer, como algo normal dentro del sistema educativo y social, para que, con el fin justamente de hacer cumplir ese punto, el punto número 5, que es igualdad de género, con apoyo del punto número 4, que es educación de calidad. Mediante la educación de calidad se piensa abarcar todos los contextos sociales en la educación, pero incluyendo siempre la inclusión y la igualdad de género. Esto que tú me cuentas es bastante novedoso y bastante difícil de entender. ¿Cómo es posible que nuestros legisladores, que la gente que verdaderamente hace leyes y que está ahí para proteger los intereses de nuestros hijos, los intereses nuestros de ciudadanos, estén tomando este tipo de acciones? Y yo creo que son acciones que están tomando sin ni siquiera someterlo a la voluntad popular de quienes son sus gobernados. Creo yo de que por ese lado, alrededor del mundo, muchos padres de familia van a estar en contra de este tipo de situaciones. Pero vamos más allá, por ejemplo, no se ha reducido la pobreza ni en México ni en muchas partes del mundo. No, desgraciadamente, por ejemplo, en cifras del año pasado, ¿sí? La muerte, por ejemplo, por hambruna, el punto número 2 de la Agenda 2030 es hambre cero, pero ha aumentado. Un ejemplo de eso es que en el año 2018, 2019 me parece que fue, la OMS saca el dato de que en el mundo había 43 millones de personas que padecían hambre en el mundo. O sea, no solo estamos hablando aquí de pobreza extrema, sino de hambre. Una cifra que en realidad hoy no ha cambiado. O sea que se mueren de hambre, pues. Así es. Los últimos cambios que han habido es a partir del siglo XIX, con el avance tecnológico, la revolución industrial, el desarrollo del capitalismo, que muchas personas salieron de la pobreza, ¿sí? Sin embargo, a partir de ese momento no ha habido grandes cambios. Y entonces, la cantidad de personas que mueren de hambre, solo en México, al día, 28 personas mueren de hambre. Una cifra que no ha cambiado
cambiado, que se mantiene más o menos Hace igual en unos los 10 últimos, años, ¿no? así es, en los últimos años, desde la época básicamente de Felipe Calderón, la cifra se ha mantenido, no ha habido cambios con respecto a eso. Igualmente pasa con la pobreza. Tan solo el año pasado las cifras mencionan que 6.1 millones de mexicanos pasaron de ser personas con un sueldo estable de clase baja o de clase media, pero con un sueldo a las filas de la pobreza. Incluso hasta la pobreza extrema. Mucha Así es, gente, incluso de la clase media, ha bajado de esa media baja a una así es. a pobreza y pobreza extrema. Estamos viendo desgraciadamente que hay cifras alarmantes en cuestión de pobreza, que pese a todos los proyectos, todos los recursos que el gobierno está destinando para combatir la pobreza, no se está logrando. Vemos lo mismo en el rubro de inseguridad, el rubro de salud, en donde definitivamente no parece que tengamos muy cercanamente algo que verdaderamente ayude a la población. Creo que son temas que debemos de tocar, creo que son temas que debemos de, como gente comunes, debemos de entender de que alguien más como tú nos llegue a platicar a detalle de qué es lo que está sucediendo en el mundo y qué es lo que nos está afectando a nosotros como mexicanos. De verdad te agradezco. Este es una prácticamente algo con el que nosotros estamos iniciando esta serie de conversaciones de sobremesa. Lo vamos a seguir haciendo sobre otros temas. Desgraciadamente por la situación de los medios tenemos que hacerlo en videos cortos, porque de esa manera también la gente que nos escucha del otro lado puede escucharlo, puede leerlo, puede escribirnos y puede de una u otra manera compartir su punto de vista con esta ventana de Gutana. Te agradezco, amiga y amigo, agradezco también a J. Alfonso Ríos que venga con nosotros a platicar sobre esos puntos muy finos que nosotros, que tú y yo, como personas comunes, difícilmente a veces entendemos o comprendemos la magnitud de las leyes que se están llevando a cabo o se están gestando a nivel mundial para todos los países del mundo. Te invito a que compartas tus puntos de vista, que le des un like a este programa, que lo compartas con otros y que esta comunidad podamos retroalimentarnos con nuestros puntos de vista. Aquí está tu ventana Gutaná, te agradezco que hayas abierto esta ventana y que te asomes. Espero que todos los días te asomes a esta ventana y que nos veas. Te traemos temas de actualidad, temas en donde tú y yo podemos conversar, en donde tú y yo podemos ver qué rumbo debemos de vigilar en donde está tomando nuestra familia en este mundo global que desgraciadamente no a todos nos está yendo bien. Te agradezco tu presencia, licenciado, y espero que no sea, que esta sea la primera vez que colabores con nosotros. Claro que sí. Pues de igual manera, gracias por invitarme y pues pásenla bien. Gracias, cuídense mucho, un abrazo. Y recuerden, la familia es lo primero, ¿eh? Demos amor para recibir amor. Bye.